Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio Gente de Radio, la gente que ha hecho camino en este medio de comunicación que es una pasión para todos los radialistas y en esta tarde muy especialmente tenemos a Luis Carlos Pinzón, egresado de nuestra Facultad de Comunicación Social Periodismo. Bienvenido, Luis Carlos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jaime, porque siempre va a continuar siendo mi profesor, siempre lo voy a continuar viendo así, a pesar de que compartimos escenarios musicales y compartimos programas de radio y demás, pero sí, siempre le sigo aprendiendo muchísimo a él en muchísimos aspectos. Qué gusto poder compartir con los estudiantes de radio para que vean desde diferentes voces, desde diferentes perspectivas, que la radio sigue siendo un medio increíble, fascinante, eh, encantador, y el cual lo puede llevar a uno a conocer y a descubrir muchísimas facetas de lo que es la comunicación social, el periodismo, la comunicación para el desarrollo, la comunicación organizacional. Entonces, bueno, aquí estoy para contarles un poco cómo ha sido esa experiencia durante estos años desde que, bueno, estando en la universidad y luego que salí de la universidad. Eso, Luis Carlos, vamos a hacer ese recorrido entonces. Tu inicio en radio universitaria, luego radio cultural, radio pública. Bueno, eso fue bien interesante y el culpable de yo haber entrado en la radio está aquí al lado de ustedes, está al frente de ustedes, porque el profesor Jaime Payares a mediados del año 2010, 10. 2011, 2010, llegó un día a un salón de clase ahí en el edificio H y me dijo, oiga, Lucho, usted tiene por ahí una fonoteca musical, hagamos un programa de radio sobre música de los 80. Y Eso. yo, máster, de una. Para ese entonces recuerdo que estaba empezando a funcionar Metrolínea y el profesor, ahora director de la escuela, el profesor Alfredo Álvarez Orozco, me dijo, Lucho, hágase una prueba para ver si su voz entra para al PBX de Metrolínea. Y yo no fui, no recuerdo por qué me habré ido. Teníamos que ir, la emisora en ese momento no funcionaba, no servía, o sea, no había entrado en funcionamiento, realmente habían recién comprado los equipos, pero todavía estaban mirando para ver dónde se montaba, la emisora, la cabina de radio estaba, de grabación, pero no había de emisión. Entonces, yo no fui, Alfredo se molestó conmigo, me dijo, oiga, lo estuve esperando, no sé qué pasó, y yo no, profe, me ocupé y me embolaté. Y ese mismo día me encontré con Jaime y yo me sentía mal y yo le dije, profe, vamos a grabar el programa de radio, vamos a hacerlo. Y el profesor Jaime hacía los guiones, me los compartía y me decía, Lucho, usted métale meque ahí donde usted crea que es conveniente. El profe siempre muy organizado y yo pues iba como con mi información, me dateaba y llegaba también pues con la música y organizamos y todo lo hacíamos pregrabado. Así Guiones muy grabamos rígidos, muy libreteado, hasta la risa, uh-huh, ja, ja, ja. hasta la risa, era como, aquí te ríes. Pero realmente me enseñó muchísimo como a estructurar como los tiempos de los programas y como para estructurar también como los contenidos en los cuales uno pues podía indagar y los primeros contenidos especializados musicales pues los tuve allí con el profe Jaime y en Estación V. Luego el semestre siguiente ya empezó la emisora a funcionar, ya nosotros teníamos una serie de programas pregrabados, entonces empezaron a emitir y yo entré también como productor también con programas en vivo, que ya pues es diferente, entonces teníamos que estar mucho más preparados, estar pues digamos ante la situación de la contingencia, de que no entre la canción o algún elemento digamos como que en vivo o de poder entrevistar a alguien en vivo también pues esa parte de la efervescencia a mí me terminó enamorando de la radio. Allí hice durante un semestre como productor, luego entré como practicante, La práctica. luego entré y luego entré como pasante. eh, ese periodo fue compartido, uno el primer semestre como practicante en la emisora abajo, en el D500, y ya luego la pasantía la tuve la oportunidad allí en la cabina que ustedes conocen, que es en el bloque K,
Entonces como que tuve la oportunidad como de compartir, allí creé programas especializados como fue Sunday Radio con Juan Pablo Sánchez y luego posteriormente con Guillermo Castro. Sí. Luego tuve un programa especializado que se llamaba Rock de todos los tiempos. Y en el último semestre, en el último periodo, en el último tiempo, tuve un programa que se llamaba Sonártico, todos especializados. También fui conductor de Conectados, también fui director de Conectados, participaba allí como en varios programas. Por supuesto, 80s Forever lo continuamos. Y bueno, ahí llegó la época en la que me gradué. Hice mi Graduación pasantía. y saliste entonces a una radio distinta, cultural. Ahí no fue inmediatamente máster, yo me fui para Sincelejo, para Sucre, a trabajar con una ONG, pero a la vez también estuve como coordinador de programación de una emisora comercial, Radio Ajá. Piragua. Entonces tuve la oportunidad también de tener allí como unos pinitos de los contenidos comerciales, de ver un poco como todo este contexto y este mundo completamente diferente de la radio comercial. Y bueno, fue bastante interesante, me gustó mucho, pero digamos que la vida me tenía preparado un montón de cosas que yo ni siquiera había soñado en ese momento. Yo desde siempre fui amante de la radio pública, de la radiodifusora nacional, de la HJCK. Allí escuché pues las primeras notas musicales de bambucos, de música clásica, y se dio la oportunidad de ingresar y ser los pioneros, los fundadores de lo que sería la Radio Nacional de Colombia en Bucaramanga, de los equipos descentralizados. En ese momento, todo lo que salía de la Radio Nacional era producido, grabado en Bogotá. Todo en Entonces Bogotá. nosotros fuimos los pioneros como de ser esos equipos descentralizados, junto con dos personas, tres personas más, de ser el equipo de la señal Radio Colombia, que se llamaba en ese momento, en el Sí. año 2014, y fundamos allí los equipos. Digamos que todo era remoto, en ese momento no teníamos estudios de grabación, pero digamos que fue un proceso increíble, fascinante de poder descubrir todos esos fenómenos culturales, musicales, toda la situación de lo que pasaba en Santander. A mi cargo tenía, pues, digamos, como la programación cultural, la programación musical. Entonces yo era como el que recomendaba, el que investigaba, el que indagaba. Entonces no me quedaba solamente en Bucaramanga, sino inicialmente me fui como por el área metropolitana. Luego me fui a indagar por diferentes municipios de Santander, y allí digamos como que llegamos hasta una etapa, y luego regresé nuevamente a la Radio Nacional a mediados del año 2015, hasta finales del 2016, a mediados del 2015 más o menos. Ahí hubo como una reestructuración, yo salí, regresé, y ahí ya teníamos los estudios de grabación. Entonces pues digamos que tuvimos como un músculo allí de equipos, de infraestructura, para empezar a hacer como muchas más cosas. Y fue un proceso increíble, hermoso, de descubrimiento de ese sonido, de esa mixtura, de esa originalidad de tener como tantas cosas que tiene Santander, que no suena a un género musical, sino que suenan muchísimas cosas. Que somos un salpicón realmente musical por esa conexión de la accidentalidad geográfica y del río Magdalena, pero también tener nuestras mesetas y también tener nuestros parajes. Todo eso influencia muchísimo, y fue un proceso demasiado bonito. En esa época también tuve la oportunidad de trabajar con Radiónica, que es la emisora cultural musical de rock por excelencia de la radio pública, de A los RTBC jóvenes les también. gusta mucho Radiónica. Muchísimo, muchísimo. Y para mí fue un sueño también hecho realidad, porque también un primo grababa la música en Radiónica a mediados de los 90 aquí en Bogotá, y me llevaba los cassettes. Entonces, él me llevaba los cassettes y era como, escuche. Y era un montón de cosas ahí que yo no conocía, y que obviamente en una ciudad secundaria como Barranca Bermeja no iban a llegar ese tipo de contenidos en la radio. Entonces allí terminé descubriendo Queen y Guns N' Roses y Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Deftones. Y entonces yo era intentando como descubrir cómo
se pronunciaban esos nombres a mediados de los 90 que no tenían ninguna noción de inglés, entonces todo guachuguachado, bueno, y fue un proceso súper interesante, y luego trabajar con esas personas que escuché, como el profe Álvaro González, con Andrés Durán, con, bueno, con un montón de personas que crecí admirándolas y escuchándolas, fue una cosa increíble. Entre ellos, el hijo de Héctor Mora, también fue una cosa fascinante, y cubrir dos festivales Rock al Parque con Radiónica también fue una cosa súper sorprendente y súper bonita para todo lo que ha sido mi formación profesional. Y luego de Radiónica terminó este ciclo. Yo también sentí que ya había culminado ese ciclo y necesitaba nuevos retos. Me fui para Barranca Bermeja a probarme nuevamente a mi tierra, y para el año 2018 regresé a Bucaramanga e ingresé a un equipo fascinante de trabajo increíble con la radio pública, La perdón, sí, cultural. con la radio pública, como es la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces fue también un proceso increíble, donde también pues, tuve la oportunidad de tener varios roles, de tener varios cargos, como entrar como simple productor y luego pues ascender un poco como al cargo de productor musical y luego coordinador de programación. Entonces fue también como un proceso muy interesante de poder proponer espacios diferentes, que desde la radio y que desde cualquier medio de comunicación, pero incluso desde la radio, uno tiene como más la sensibilidad de escuchar y de poder afinar como un poco como ese montón de gustos y ese montón de cosas que le pueden parecer interesantes a las personas. Y fue, digamos que uno de los procesos más interesantes y más bonitos y más edificadores profesionales que he podido tener hasta el momento. En esta última etapa, Luis Carlos, estás vinculado a un proyecto que se llama Altafonte. ¿Tiene que ver con la Así radio es. también? No tiene que ver directamente con la radio, pero sin lugar a dudas, todo este proceso me ha ayudado a fortalecer como esa sensibilidad musical y a ese tacto para poder descubrir y empaparse uno como de qué es lo que puede gustar y cómo puede uno tener un proyecto musical y tener ese desarrollo artístico. Altafonte es la compañía musical independiente con mayor crecimiento en el mundo. Lo que nosotros hacemos en este caso es subir la música a las plataformas digitales, a Spotify, a Deezer, a Napster, a iTunes, a Apple Music, a Claro Música, etcétera. Pero no es solamente como coger la música y ponerla allí, sino es todo un proceso de desarrollo, de incentivar a los artistas a crecer, a cómo mejorar su desarrollo de marca, cómo obtener unas óptimas redes sociales, cómo poder vender su música de una mejor manera, porque uno puede tener fácilmente debajo de su cama y grabado el Dark Side of the Moon de Pink Floyd 2, pero si uno no lo sabe vender y si uno no se lo sabe hacer llegar a la gente, no va a suceder absolutamente nada. No va Entonces, a digamos que suceder. nosotros, exacto, entonces nosotros somos esos intermediarios de poder socializar y poder contarles y poder alfabetizar y poder asesorar de manera cercana con los artistas y decirles, mire, esto es lo que hay que hacer, son estos pasos. Y bueno, con ello he tenido la oportunidad de trabajar con artistas de 0 a 200,000 oyentes mensuales, que tiene artistas como Jason Neutra, como The Riverman, como Tracy Joe, y pues artistas ya posicionados como, bueno, todo el catálogo de discos fuentes que incluye la Sonora Dinamita, Wow. el catálogo del Joe Arroyo, Alfredo de la Fe, Flora Martínez, bueno, grandes proyectos musicales en los cuales pues venimos acompañando, pero todo este proceso de radio realmente ha ayudado como esa sensibilidad a mejorar como todos estos aspectos. Lucho, un consejo para estos estudiantes de comunicación que están entrando al mundo de la radio, apenas comenzando el camino que tú has desarrollado con mucho éxito. Uy, la recomendación es enamórense de la radio, o sea, enamórense del sonido, enamórense de ese medio ciego tan bonito que es la radio. En muchas ocasiones lo subestimamos equivocadamente, pero porque no vemos ese potencial de poder hacer muchas cosas a la vez mientras escuchamos la radio, o no tenemos la oportunidad, no le damos la oportunidad de poder escuchar algo al azar, ya sea las noticias, ya sea el descubrimiento y absolutamente todo. Es una herramienta fundamental. Los medios, digamos que impresos a futuro, posiblemente por mitigar el medio ambiente, el daño al medio ambiente, pueden que
se reduzca el consumo, pero la radio siempre va a estar ahí acompañando a las personas que se levantan a las 4 de la mañana a escuchar noticias, o a las personas que quieren escuchar algo al azar, o que quieren escuchar algo estándar, o que quieren simplemente dejarse impactar y sorprender. La radio está ahí, aprovechen espacios como es la Estación V, que realmente es un espacio edificador de construcción social, que pueden que sean, que uno los vea en ese momento como ejercicios pequeños, pero realmente ustedes no se imaginan cómo les va a servir a ustedes organizarse, tener un guión, organizar sus tiempos, organizar sus textos, organizar sus ideas, la dicción, cómo puede mejorar para ustedes a la hora de ustedes hablar en la radio. No duden a la hora de poder desarrollar sus ideas, sus espacios radiales, porque allí es un mundo infinito lo que ustedes pueden hacer. Así que prendan su radio, escuchen a su antojo, escuchen podcast y dejen que su cabeza se llene de ideas para poder descubrir y empiecen a maquinar todas las cosas que tienen allí y que ustedes todavía no saben que tienen. Vale, Luis Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Gente de Radio y éxitos. No, Máster, a usted muchísimas gracias por invitarme, por tenerme aquí en su clase. Muchísimas gracias por todo este proceso de formación tan importante, del cual estoy muy agradecido siempre por todo, a usted, al profesor Alfredo Álvarez, a la profesora Lina, a todos los profesores que realmente hicieron una muy buena labor, y no solamente soy yo, sino estoy seguro que en esta clase van a tener la oportunidad de escuchar muchísimas percepciones y a muchísimos egresados, y van a poder contar sus historias y lo que han venido haciendo, y realmente allí está el mundo para ustedes, delante de ustedes. Gracias.